Alaska, 15 de agosto de 2025. Una base militar en el extremo del mundo y dos hombres que, con un apretón de manos, podrían reescribir el mapa del planeta. Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran para discutir un trato que parece salido de una novela de espionaje, pero que podría ser la jugada más peligrosa y ambiciosa de este siglo. Lo llaman el Gran Acuerdo Ártico: petróleo, gas, minerales estratégicos y la promesa de poner fin a la guerra en Ucrania. Pero detrás de esta cumbre se esconde una carrera por el dominio del Polo Norte que enfrenta a tres gigantes: Estados Unidos, Rusia y China. Hoy revelamos los secretos del llamado Gran Acuerdo Ártico y lo que nadie te está contando sobre el futuro del Polo Norte. Alaska, antigua posesión rusa, separada de Siberia por apenas 4 kilómetros en el estrecho de Bering. Hoy, este territorio vuelve a ser el punto cero de la geopolítica. La base conjunta Elmendorf-Richardson se convierte en escenario de la primera reunión en más de 10 años entre los líderes de Estados Unidos y Rusia en suelo americano. El mensaje es claro. Aquí, frente al hielo eterno, se decide quién controlará las últimas grandes reservas de energía del planeta. La propuesta de Trump es tan audaz como polémica. Ofrecer acceso a los recursos de Alaska a cambio de que Rusia se retire de Ucrania. Estamos hablando del 13% del petróleo no descubierto y el 30% del gas natural del mundo, además de minerales raros, esenciales para la tecnología moderna. Para Rusia, la oferta incluye acceso directo a las reservas de Alaska, cooperación en la ruta marítima del norte, levantamiento parcial de sanciones. Un premio tan grande que, en la lógica de Trump, Putin no podría rechazar. Pero el Ártico no es un tablero de dos jugadores. China, autodenominada Estado casi ártico, invierte miles de millones en la ruta de la seda polar usando la infraestructura rusa para acortar rutas marítimas hacia Europa. La alianza Moscú-Pekín está cambiando las reglas del juego. Energía, transporte y ejercicios militares conjuntos muy cerca de Alaska. Y esto pone a Washington en máxima alerta. Putin ha convertido el Ártico en una fortaleza. Bases militares reabiertas, misiles hipersónicos, submarinos nucleares y la flota de rompehielos más poderosa del planeta. Estados Unidos responde con presencia naval reforzada y la reactivación de bases en el Pacífico Norte. La pregunta no es si habrá tensiones, sino cuándo y dónde estallará el primer incidente. El cambio climático está abriendo rutas que antes eran imposibles, acortando los tiempos de envío hasta en 15 días. Con cada verano que pasa, más territorio y más recursos se vuelven accesibles. Y eso significa una sola cosa: el tiempo para reclamar el Ártico se agota. El resultado de esta cumbre puede definir el rumbo del siglo XXI. ¿Será este el inicio de una nueva era de cooperación o el prólogo de un conflicto inevitable? Lo que hoy se negocia en Alaska no es solo un tratado, es el control del futuro. ¿Y tú crees que este acuerdo traerá la paz o encenderá una chispa que nadie podrá apagar? Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido sobre geopolítica internacional. Esto fue Códice Nexus, decodificado. Nos vemos en el próximo análisis.